Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que estén viendo este video. Mi nombre es Valentina Coldati y junto con Laura Gelman hicimos este teórico sobre la farmacología del metabolismo fosfocálcico, ¿sí? Bien, primero vamos a hablar del contenido de la clase, vamos a hacer una breve introducción de los temas, vamos a hablar de la osteoporosis, que es la principal enfermedad que vamos a tratar el día de hoy, y vamos a hablar sobre sus tratamientos, principalmente los bifosfonatos, otros tratamientos existentes y unas breves conclusiones. Bien, primero vamos a hacer un pequeño pantallazo sobre lo que es el metabolismo óseo. ¿Sí? Teniendo en cuenta el hueso, vamos a tener dos células que cobran relevancia, ¿sí? Lo que es el osteoblasto y el osteoclasto, ¿sí? Dentro de lo que son las hormonas, la primera hormona de la que vamos a charlar es la paratormona, que lo que va a hacer es, va a estimular al osteoblasto para que éste sintetice el RAC ligando, va a estimular a las células monoclonales para que éstas se diferencien en osteoclastos y comiencen la resorción ósea, es decir, la destrucción del hueso, ¿sí? Otra de las hormonas importantes va a ser lo que es la vitamina D, que esta únicamente va a estimular al osteoblasto para aumentar lo que es la síntesis de hueso, ¿sí? Teniendo en cuenta eso, vamos a hacer una pequeña distinción entre lo que es el hueso sano y el hueso osteoporótico o el hueso con osteoporosis, ¿sí? La osteoporosis va a ser lo que es la disminución de la masa ósea con la pérdida de la histoarquitectura, ¿sí? Y esto lo que va a llevar es a fracturas por microtraumatismos. Es importante que esta patología suele darse de un 30 a un 50% en mujeres, ¿sí? Por disminución de los estrógenos, principalmente en la menopausia, y de un 15 a un 30% en hombres, ¿sí? Por ende es una patología predominantemente femenina, ¿sí? El peligro de la osteoporosis aumenta con la edad y genera un acortamiento en la supervivencia, ¿sí? Por un aumento en lo que son el riesgo de las fracturas, principalmente la fractura de cadera que aumenta la morbimortalidad. Una vez que a un paciente se le diagnostica osteoporosis, que se hace mediante una densitometría, hay algunas cosas que debe cumplir antes de comenzar con el tratamiento farmacológico, ¿sí? Lo más importante son lo que son las medidas higiénico-dietéticas, principalmente el consumo de lácteos y el ejercicio. Es importante recordar que el consumo de lácteo recomendado van a ser 3 tazas de leche por día, ¿sí? Teniendo en cuenta que cada taza de leche equivale a una porción de queso fresco, a 3 cucharadas soperas de queso de rallar, a 2 cucharadas soperas de leche en polvo, a 6 cucharadas soperas de queso untable o mismo un pote de yogur. Cualquiera de estas combinaciones puede realizar el paciente en tanto consuma 3 tazas de leche diarias, que son las necesarias por día. Bien, otra de las utilizaciones, una vez que las medidas higiénico-dietéticas no llegan a mejorar la calidad del hueso, es la utilización de la vitamina D exógena. Lo que va a hacer esta es los mismos mecanismos que hace la vitamina D de forma endógena, ¿sí? Regula lo que es el calcio difosfato. Principalmente va a aumentar la absorción de calcio en el intestino delgado, aumenta la reabsorción del calcio en el riñón y dentro de las otras funciones regula la secreción de la paratormona, de la insulina y de la renina, que particularmente en este momento no es tan relevante, ¿sí? Es una hormona liposoluble y se recomiendan entre 400 y 800 unidades internacionales diarias. Ahora sí, si todas estas medidas aún no llegan a mejorar la calidad del hueso, vamos a recomendar lo que son los bifosfonatos, que son los principales fármacos para la osteoporosis, ¿sí? Se clasifican en no aminos y aminos, ¿sí? En primera, segunda y tercera generación, como se puede ver en pantalla. Dentro de lo que es la farmacocinética, va a ser una farmacocinética con una administración que puede ser por vía oral o por vía parenteral, una distribución que el hueso cobra relevancia y una excreción renal, ¿sí? La vía de disponibilidad al oral es baja, ¿sí? Es aproximadamente de un 60%, ¿sí? Por eso existe también la vía parenteral. Dentro de lo que es lo importante en la distribución es que va a tener un depósito en hueso con una liberación lenta y una vida media larga, ¿sí? Y la excreción va a ser una excreción renal, ¿sí? Dentro de lo que es la administración y la distribución, ténganlo en cuenta porque va a ser algo que vamos a charlar en la clase un poco más adelante. Bien, dentro de lo que es la importancia de la farmacodinamia, ¿sí? El bifosfonato va a ingresar al osteoclasto y va a inhibir a una enzima muy importante, ¿sí? De esta forma lo que va a generar es
el borrado del borde festoneado del osteoclasto, que si se acuerdan de histología es este borde el que le permite generar la resorción del hueso, ¿sí? Entonces, una vez que ingresa al osteoclasto, se va a unir a la ribosilpirofosfatasa y la va a inhibir. De esta forma se borra el borde festoneado del osteoclasto y no se puede generar la resorción ósea, que es lo que nosotros queremos evitar, ¿sí? Es importante tener en cuenta que no solamente se utiliza para la osteoporosis, sino que también los bifosfonatos suelen utilizarse en tumores de células gigantes, que son unos tumores que existen en hueso que hay aumento de los osteoclastos, ¿sí? Entonces también pueden utilizarse con ese fin. Vale la pena aclarar de que no es un tumor tan frecuente. Bien, dentro de los efectos adversos, como siempre, los vamos a clasificar en frecuentes y en graves, ¿sí? Dentro de los frecuentes vamos a tener lo que es la esofagitis, ¿sí? Los síntomas gripales, la hipocalcemia, dolores musculares y las fracturas atípicas. Y dentro de los efectos adversos graves o que nos preocupan van a ser lo que es la insuficiencia renal y la osteonecrosis mandibular. Es importante que para evitar estos efectos adversos graves, el paciente debe hacerse un control renal de forma periódica mientras utiliza los bifosfonatos, ¿sí? Y previo a la utilización de los bifosfonatos, el paciente debe hacerse un chequeo odontológico porque durante el tratamiento de los bifosfonatos no puede hacerse intervenciones odontológicas, ¿sí? De esta forma disminuye la posibilidad de la osteonecrosis mandibular, ¿sí? Esto es muy importante avisárselo al paciente, tanto el control renal como el chequeo odontológico previo. Ahora vamos a hablar un poco de las fracturas atípicas, ¿sí? Lo que pasa con los bifosfonatos es, imaginémonos que en un hueso normal sin bifosfonatos tenemos aproximadamente 50% de colágeno, 50% de calcio, ¿sí? Lo que pasa con los bifosfonatos es que por la forma en la que actúan sobre el osteoclasto va a aumentar el calcio en el hueso, disminuyendo consecuentemente lo que es el colágeno, ¿sí? Y si ustedes se acuerdan, del colágeno es una proteína que le da flexibilidad al hueso, ¿sí? Entonces, al tener un hueso con mayor calcio y menor proteína, menor colágeno, va a ser un hueso frágil que puede tender a las fracturas atípicas. De esta forma, otra de las cosas que se le debe avisar al paciente es que tenga mucho cuidado con las caídas, ¿sí? Que si en algún momento desea levantarse de la cama, que primero se siente y después se pare, o que tenga cuidado por ahí con las alfombras para no tropezarse porque sigue siendo un hueso un tanto más frágil. Bien, dentro de lo que es la posología, que es una de las cosas más importantes que tienen los bifosfonatos, es que como tenía esta distribución particular en hueso, con una vida media larga, generalmente se dan una vez al mes o el ibandronato particularmente es trimestral, ¿sí? Debe darse en ayunas, ¿sí? Porque tiene muchas interacciones y de esta forma vamos a aumentar lo que es la biodisponibilidad al máximo que se pueda, que en este caso era el 60%, como habíamos dicho antes, ¿sí? Debe administrarse con agua de la canilla porque el agua mineral, al tener minerales, justamente van a interactuar mucho con los bifosfonatos. Por eso debe ser sí o sí con agua de la canilla. Y para disminuir las posibilidades de esofagitis, el paciente no debe recostarse por la próxima hora, ¿sí? Entonces es importante que sean ayunas, con agua de la canilla y que no se recueste por la próxima hora. Bien, una vez que los bifosfonatos, digamos, no funcionan de forma adecuada, existen otros fármacos que pueden utilizarse, ¿sí? Uno de ellos es el denosumab, ¿sí? Que es un anticuerpo monoclonal humano de tipo IgG, ¿sí? Lo que va a hacer el denosumab es, primero recordemos que el RANK ligando era una de las moléculas que estimulaba los osteoclastos. Bueno, el denosumab, al ser un anticuerpo monoclonal, se une al RANK ligando y los secuestra. De esta forma, no vamos a tener esta estimulación por sobre el osteoclasto, ¿sí? Hay que tener en cuenta que como es un anticuerpo monoclonal, primero debe administrarse de forma parenteral y segundo, son fármacos que suelen ser costosos. Por eso no son la primera línea. Otro de los fármacos importantes es el teriparatide. Teriparatide es la molécula activa de la paratormona, ¿sí? Pero nosotros recordamos que la paratormona lo que hacía era estimular al osteoblasto para la síntesis de RANK ligando. Entonces no ayudaría. Bueno, cuando se administra de forma intermitente cada 24 horas, lo que hace es disminución de la síntesis de RANK ligando con disminución justamente de la estimulación de los osteoclastos, ¿sí? El problema es que este también es un fármaco costoso. Otro de los fármacos que podría usarse es la calcitonina, pero lo que tiene es que es menos eficaz, por ende también tiene menos efectos adversos, pero tiene alta tasa de abandono porque su administración principalmente es intranasal, entonces no es un fármaco elegido, ¿sí?
Un dato relevante, o si quieren, para que sepan para la vida, que la calcitonina que se utiliza viene o del salmón o suele ser calcitonina de águila. Igual no es un fármaco que se utilice para este tratamiento. Existen otros fármacos, sí, que son los estrógenos y el raloxifeno. Dentro de los estrógenos, lo que es la tigolona, que van a ser fármacos que no se usan para la osteoporosis. Se utilizan para otras cosas que mejoran la calidad del hueso consecuentemente, pero no son elegidos para la osteoporosis porque tienen muchos efectos adversos, ¿sí? Tengan en cuenta que son fármacos que van a ver en clases posteriores cuando les toque el práctico de sexuales, ¿sí? Bien, ya terminando, vamos a hablar un poco de las conclusiones de la clase de hoy, ¿sí? La osteoporosis es una enfermedad frecuente, ¿sí? Recuerden que es más frecuente en mujeres. El tratamiento es escalonado, ¿sí? Comenzamos con las medidas higiénico-dietéticas, después con la vitamina D, con los bifosfonatos y ya ahí sí con otros fármacos que se pueden utilizar. Es importante complementar el tratamiento con el consumo de calcio, ¿sí? Recuerden la importancia del consumo de leche de 3 tazas por día, es realmente muy importante y, por supuesto, el ejercicio también. El peligro de mostrar una fractura aumenta exponencialmente con la edad, ¿sí? Habíamos dicho que a mayor edad más riesgo de fracturas y más riesgo de osteoporosis, ¿sí? Y son muy importantes las pautas de alarma al paciente, ¿sí? Recuerden la importancia de cómo debe tomar el fármaco el paciente, ¿sí? La posología, la importancia de hacer un control renal durante el tratamiento y un control odontológico previo al inicio de los bifosfonatos para disminuir la posibilidad de efectos adversos. Bien, aquí les dejo las referencias que se utilizaron para la clase de hoy. Les dejo mi mail y muchas gracias por su atención.